Muy buenas a todos, a otro vídeo más del canal. Seguimos con las entrevistas. Hoy es una entrevista un poco más personal, ya que Alberto es amigo mío, nos conocimos en la Mm. asociación y siempre me ha contado de manera ajena al canal de YouTube una experiencia que vivió hace bastantes años y siempre he tenido la curiosidad de indagar un poco más en esta historia y de conocer un poquito más. Todos hemos oído hablar de las famosas Ouijas, Ujú. pero hay una práctica que es mucho menos conocida, no sé si vosotros las conoceréis, que es la Ouija humana. ¿Vale? Vamos a centrarnos un poco en este tipo de prácticas, en tu experiencia concretamente. Y bueno, antes de empezar, aclarar a todo el mundo que no vamos a intentar convencer a nadie de nada, es una experiencia, hay que entender el contexto, cómo empezó todo, las consecuencias que tuvo, su vivencia, lógicamente, Ni incitar a nada ni de esto, mucho y es menos más, incitar. es aconsejable no hacerlo. Exactamente, de aquí, lógicamente, cualquier ámbito esotérico que no tengáis la capacidad de afrontarlo o que no sepáis, lógicamente, desaconsejamos hacerlo. Entonces, bueno, vamos a comenzar por explicar un poco tanto la Ouija Mm. clásica como la Ouija humana. Al final la Ouija clásica no deja de ser un tablero, unas letras, ciertos participantes y contactar mediante un ritual, mediante una serie de normas, podemos decir, con entidades. Mm, sí. A grandes rasgos puede ser eso, ¿no? Pero luego dentro del mundo esotérico, como hemos dicho, hay una Ouija que se conoce como Ouija humana, que corrígeme si me equivoco, pero es al final vamos a decirlo como un ritual donde la dinámica es que dentro de ciertas pintadas en el suelo se coloca a una persona, que esa persona actúa como receptáculo para que su cuerpo sea poseído o sea Sí, manipulado por X es entidad. como la Ouija normal, lo que pasa es que la Ouija te da respuestas con letras y vas hablando con él así. Y eso es como que permites de que por un instante pues se te meta dentro y hable pues, Más físico, que sea más todo más físico, físico, ¿no? más dentro de ti. Vale, perfecto. Vamos a empezar un poco por orden. ¿Quién eras tú en esa época? Por ejemplo, ¿qué edad tenías cuando hiciste el Yo en ritual? esa época tendría unos 12 13 años más o menos. Nos lo tomamos como un juego. Sí, que eres un Sí, chaval, pero que no eras un niño de 5 6 7 años que puede claro, tener lagunas o... claro. Era consciente, pero tampoco sabía lo que estaba haciendo y no tenía pues eh, la idea de lo que El nivel de podía, conocimientos esotéricos que tú el tienes. conocimiento que tengo ahora y las consecuencias que Ya, atraen eso. claro. En aquella época, ¿te interesaba el mundo paranormal, el mundo esotérico o vivías ajeno a ello? El mundo esotérico no tenía muy idea, o sea, mucha idea que existiese. Lo que sí siempre toda mi vida me ha llamado pues la atención en plan de los espíritus, que hay algo oculto, eh, Sí, ha sido mera sí, lo curiosidad y... paranormal, cosas así. Sí, que eras curioso, o sea, Sí, era te curioso, no era un llamaba, entendido, pero te llamaba todo ese mundo, ¿no? claro. Antes de haber hecho ese ritual, esa Ouija humana, ¿habías hecho algún tipo de ritual o algo parecido antes? Sí, en esa época me acuerdo que lo que era en mi barrio y demás, y todos mis compañeros, pues en plan de que estaba de boom, hacer la ouija y demás, Se puso muy de moda, ¿no? se puso de moda. Además, creo que era en el tiempo del caso caso de Caso Vallecas y Vallecas. demás. Estaba todo eso, que salió todo el Sí, caso y se dio mucha fama ahí sí, en se el volvió barrio y todo como... el mundo se volvió loco pues haciendo estas Se cosas. volvió viral, ¿no? Como se dice ahora. Sí. Genial. En tu grupo de amigos o en el grupo que hizo, pues no sé si compartiste, o sea, era lo mismo tu grupo de amigos que el grupo de personas que hizo el ritual. Sí, O era, era grupo de amigos, luego amigos de amigos de amigos de amigos.
sea, que también había como conocidos de, Sí, había conocidos y del demás. barrio, luego, tal, sí, pero no eran tus amigos con los que compartías vivencias todos los días. no todos, no Vale. todos. Pero sí había parte, ¿no? Mm. ¿Sabes si alguno de esos amigos estaba metido en ese tipo de temas? Sí, había uno, no voy a decir el nombre por respeto y demás, pero que sabía un poco más y que del tema este de Ouija, de cosas espirituales, de tal, pues sí que sabía más. Esa persona, ¿no? Esa persona. Los demás éramos un poquillo, pues eso, que íbamos detrás de él. Él fue, digamos, la voz cantante de ese ritual. Sí, el que más sabía, como el guía, más bien. ¿Lo propuso también él el hacerlo? ¿Lo propuso él o cómo surgió el tema de cómo llegasteis a venga, vamos a ir a tal sitio? Vamos a No, hacer esto"? pues todos íbamos indagando y tal, y nosotros salíamos por una zona que no era nuestro barrio. Entonces dijimos, venga, vamos a hacerlo aquí, o lo hacíamos donde nos pillábamos. Pero era según el día, ¿no? Según No el estáis día. dando un- Sí, en plan de, vamos a buscar un sitio así más apartado, donde no molestar a nadie, donde tal, cual. ¿En ese momento tú ibas con algún tipo de miedo o respeto o pensabas que era una tontería? Yo en esa época pensaba que no, o sea, que no había nada, no. Era Tú como lo que hacías que me da igual, vamos a hacer el tonto. por probar un poco, Por ¿no? probar, vamos a hacer el tonto y tal. Por ver qué pasa. Iba con respeto, siempre he tenido respeto a la cosa así paranormal y espíritus y el tema así de Ouija y tal. Pero era en plan de, aquí vamos a mover así el vaso y no va a pasar nada. Que lo va a estar moviendo alguien. Ya. Vamos a ir un poco, vamos a avanzar hacia el lugar donde hicisteis este tipo de ritual y hacia su preparación, ¿vale? No me digas el lugar exacto por tema de que va a salir en cámara y demás, pero ¿dónde fuisteis? Está en plena ciudad y está en línea 1. ¿Era un edificio? ¿Era una- No es un parque, son parques de fútbol conectados, federados. Lo que pasa que está alrededor, hay edificios antiguos que más tarde nos investigamos y fue un hospital de la Guerra Civil. Además que tenía así como un foso entre medias del campo de fútbol y el edificio. Como un foso de que pasaban por ahí las ambulancias y O demás. sea, que estaba conectado. Sí, estaba conectado. subterráneamente. O sea, lo que era el campo de fútbol, luego había ahí una alambrada y una barandilla para no Ujú. caerte, había como una especie de foso y luego ya empezaba el edificio. ¿Sabes si esa voz cantante, ese chaval que llevaba el cotarro que hemos dicho antes, eligió ese sitio? ¿O lo eligió él o fue aleatorio? Dijisteis aquí mismo. Fue un poquillo como guiados todos hacia allí. Vale. Pero era en plan de, vamos a buscar un sitio y era como que una energía nos guiaba para allá. Vale. No era un lugar abandonado, o sea, ese campo de fútbol estaba activo. digamos. Estaba activo y es más, aún ahora está activo. A día de hoy. A vale, día, vale. a día de hoy está activo. Vale, pensaba que estaba a lo mejor abandonado el campo de fútbol y entrasteis. O sea, era un campo de fútbol que se usaba, pero lógicamente entrasteis cuando no había nadie, ¿no? Claro. Sensaciones supongo que no notarais mucha cuando entrasteis allí, no notasteis mucha. Porque al No. final es un campo de fútbol. que es Al diferente. principio no. Digo al entrar, únicamente. Al entrar, pues íbamos un poquillo con el canguelo porque sabíamos que íbamos a hacer. ¿Era de noche cuando lo hicisteis? Estaba anocheciendo. Vale. ¿Sabrías decirme cuántos seréis? ¿Cuántas personas? Pues seríamos 6 personas. 6 las que entrasteis. 6 las que estábamos en total. ¿Y 6 las que hicisteis el ritual? ¿O Ajá. hubo alguna de ellas que se cayó, que se fue? No. Entrasteis 6 y entramos todos. hicisteis 6 el ritual. Sí. Vale, genial. Volvemos otra vez al chico este, ¿vale? Vamos a la voz cantante, ¿vale? El chico que os guiaba. ¿Os explicó algo? O sea, ¿vosotros sabíais qué ibais a hacer? Él antes os había explicado, vamos a hacer una ouija humana, ¿qué es esto, esto y esto? Sí, nos explicó un poquillo que
íbamos a hacer la aguja humana, luego las sensaciones, por ejemplo, también nos dijo que depende con una llama, depende cómo era el color de la llama, era el ambiente más denso, menos denso, si había malas energías o menos energías, sabía moverse un poquillo Esa, con, con el fuego. esa llama, o sea, ¿era de ponéis alguna vela o ponía Sí, él una vela? sí, con alguna velita, sí. En cuanto a materiales, ahora que has dicho lo de la vela, ¿llevaba la vela y ya está? ¿O llevaba artilugio, materiales, No, el... no, ninguno. Ya te digo, éramos unos chavales, tendríamos de 13, 15, 16 años. O sea, para hacer el ritual él Entre únicamente todos. puso alguna vela o algo así. Lo que tenía él eran velas. Vale. Él tenía las velas y recitaba un librito que tenía. Pero no sabe si era un libro escrito por él o era un libro famoso. No, ¿Tú lo veías y era libro de editorial? no era libro editorial, era como un manuscrito, O sea, tipo un grimorio que habrá escrito él, sí, ¿no? un O grimorio tendría que hecho le apuntes. haya escrito él o de alguien que conociese o algo de eso. Vale. Tampoco me llevaba mucho con él, por eso que decía que en ese grupillo nos conocíamos. Sí, que no... Sí, que nos conocíamos entre nosotros, pero había que nos conocíamos de amigos, de amigos, de amigos. Entiendo, vale. A la hora de, digamos, preparar ese ritual, ¿hicisteis algún tipo de dibujos, pintadas o algo en el suelo? ¿O fue...? Sí, eso hicimos lo que es una estrella invertida ¿Vale? y La estrella de 5 puntas, sí, pero invertida. sí. Y luego en el centro era un yin yang, que era como, hacía como, nos explicó, que hacía como de entrada, de que le permitías tú al espíritu de que se te metiese dentro. ¿Por qué un yin yang? No tengo ni idea. Era como la entrada del bien y del mal y que no sabías. Como una entrada espiritual. Vale. Y luego vosotros, ¿cómo estabais? Es decir, encima de ese yin yang pintado estaba el receptáculo, ¿no? La persona que Claro. poseían. Ahí está. Vale, y luego alrededor... Y luego alrededor era una punta de entrada y la otra de salida. Y las otras serían para darle energía. Vale. O sea, erais, claro, las 5 puntas exteriores de fuera y una sexta persona, esa, ¿no? Uh-huh. Vale, perfecto. O sea, sí, tiene sentido al final que fuerais 6. O sea, ahora, viendo un poco desde fuera que erais 6 personas, sí que me da un poco más la sensación de a lo mejor ese voz cantante pues sí que lo tiene un poco planeado. Porque qué casualidad que justo sois 6, para ese ritual Claro. necesitáis 6. O sea, es un poco, joder, pues que si lo hubierais hecho aposta casi que no sale. Vale, vamos a avanzar un poco hacia el momento clave de este ritual. ¿Cómo surge que... Porque tú eres quien se pone en el medio o quién se pone en el medio? No, en el medio había una amiga, una Vale. chica. Esa sí que era Que- de tu grupo. Sí, Era sí, era de mi grupo y era prima de un amigo, de tal, que Sí. nos juntábamos todos, O vamos. sea, que tenía cierta confianza con Sí, ella. había y- confianza, no. ¿Cómo surge que sea ella la que se pone? ¿Sale de Pues- ella? ¿La elegís? Pues la verdad es que estábamos todos ahí en plan de, no, ponte tú, no, tal, yo, no. Y ella fue un poquillo más echada para adelante y dijo, venga, yo. O sea, ella se prestó voluntaria. Sí, se prestó voluntaria, totalmente. ¿La explicaron a esa chica en algún momento qué significaba exactamente ser el receptáculo? Sí, claro, por ¿Se lo supuesto, explicó? pero estábamos en plan de, aquí no va a pasar nada, nos lo tomábamos como un juego, O éramos sea, unos ella chavales. ¿Te acuerdas más o menos cuál fue la explicación? Porque supongo que sería de este chico de la voz cantante. Vamos Claro. a llamarle. Claro. Su explicación fue, pues en plan teoría. En teoría, pues, porque tampoco había hecho esto nunca. O sea, él era su primera vez también. Claro, era un chaval como nosotros, como en el grupo y tal. Pues vamos a hacer esto, a ver qué pasa. ¿Y ¿Cómo? qué os dijo que podía pasar? O
sea, ya Pues por nada, curiosidad. lo que nos dijo que la punta era de entrada, la otra era de salida y las demás para dar fuerza. Entonces era en plan de la de entrada permitía que un ente entrase, Vale. luego en el centro se transmitía en su cuerpo y la otra punta hacía que saliese, que cerrase. Vale. Pero a esa chica, al receptáculo, no la dijeron, mira, si te pones en el centro, puede ser que te pase. Sí, o sea, O sea, se lo dijeron. se le dijo, en plan de, mira, en este punto, pues tú das permiso a que te entre dentro. Vale. O sea, ella lo tenía todo explicado y Sí. marcado y ella aún así decidió dar el paso, ¿no? Claro. Tú, supongo, estabas en la entrada, en la salida, Yo laterales. estaba en la salida. Tú estabas en la salida. Antes de llegar al culmen, por así decirlo, Mm. ¿qué sentiste antes de empezar? O sea, cuando estabas ya ahí rollo que vamos a ello, o sea, vamos Pues, a ello. yo, mira, yo para ser sincero, yo estaba en plan de, aquí no va a pasar nada, esto es una tontería, estamos haciendo el ganso y no más. Tú estabas ahí rollo de, Sí, en plan de de... chill. Claro, pues yo creía, tenía respeto, pero no me lo tomaba en serio. Sí, es como eso de que hasta que no lo vea, no lo Claro, claro, hasta que no lo veo no me lo creo. Y vaya que sí me lo creí. Antes de empezar, o justo a la hora de empezar ese ritual, ¿te acuerdas qué se hizo exactamente? Si había algún tipo de invocación, de frase, de rezo, algo. Sí, era como una especie de concentración y teníamos que coger y dar nuestra energía al centro. Estabais en silencio, Eh, to- dando eh, esa. todo en silencio y concentrados, mientras que el chaval que sabía un poquillo más estaba recitando unas palabras con la vela y demás, con el librillo. Lo estaba leyendo y pim, pim, pim. Tú esas palabras no sabes si eran No, un tipo de latín. Era una vez, tú no lo entendías. Era- no lo entendía. No era castellano. No era castellano, no era castellano. Yo creo que era como latín o algo de eso. Algo antiguo, ¿no? Sí, algo antiguo. Que lo leía del libro que hemos comentado Claro. antes, ¿no? De eso que tenía escrito. Vale, genial, genial. Entiendo que todos, lógicamente, participabais, menos la chica que estaba en el centro, que estaba ahí como viéndola venir, ¿no? Sí, estaba ahí un Estaba poquillo ahí- como diciendo, a ver, A ver qué también pasa. estaba concentrado en plan de abre la mente, tienes que concentrarte, sacar toda tu fuerza para que todo esto pase. Vale. Después de todo el tema de la energía y demás, ¿qué es, digamos, lo que recuerdas? ¿Qué sucede a continuación de todo eso? Pues yo lo que recuerdo de cuando está diciendo esas palabras, pues me quedó un instante que así y ya me cogí en plan de... resaltaba en plan de, va, chavales, que aquí no ha pasado nada, o sea, que esto vamos a dejar de hacer el tonto. Y de repente levanté mi mirada, miré a mis compañeros y todos me estaban mirando con la cara en blanco y sorprendidos. Pero tú, antes de decir esas palabras, de decir, a ver, chavales, que aquí no pasa nada, no sé qué, ¿tú recuerdas algo? O sea, No, te quedaste pillado, en plan, no, mirando un estábamos punto. concentrados con los ojos cerrados, en plan intentando dar energía al centro y al compañero que estaba recitando las palabras, pues para que pasase algo. Y claro, y atento un poquillo pues a la chiquilla que estaba en el centro para ver lo que pasaba. Y justamente es eso, que cuando me cogí ya pasó así un rato, me levanté así la mirada, en plan de, bueno, chavales, que aquí no pasa nada, o sea, dejadlo, que estamos haciendo el tonto. Y todo el mundo me estaba mirando. Con la cara en blanco y en plan sorprendido, en plan de... pero bueno, a mí lo que me dijeron, luego después, en plan de, oye Alberto, estabas de repente riéndote con una risa malvada, mirando hacia el suelo, con un semblante que no era el tuyo, súper serio y súper desafiante, y diciendo palabras como al revés o el latín o algo así. Algo que no entendían. Algo que no entendían, y claro, todos se quedaron flipando así en mi reacción.
Claro, yo lo que sentí es eso, que no había pasado el tiempo, que no había pasado nada y que de repente miré y todo pues... ¿Ellos te llegaron a decir cuánto tiempo había pasado desde que... Creo que Pero recordar que habían pasado unos minutos, O sea, no fue... pero es que fue una cosa de que pasó súper deprisa para nosotros. Lo que sí hay que decir que empezamos de día, había sol y demás, y cuando empezamos ya a acabar, ya se estaba haciendo de noche. Vale. Claro, cuando tú volviste en sí, por así decirlo, supongo que ellos te mirarían como raro o con miedo incluso, ¿no? De Claro, qué cojones ha pasado aquí. se quedaron con miedo como diciendo, ostras, que este tiene algo dentro, que tal. Tú preguntaste qué había pasado y ellos te ¿Qué ha dijeron pasado? eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Claro. Digo, pero ¿por qué me miréis así? ¿Qué os pasa? Que no sé qué os cuento. Y dice, Alberto, te has puesto a reírte, una risa súper malvada, te has puesto a hablar en otra lengua, en latín, al revés o algo que no conocemos y... Te llegaron a comentar si ellos conocían tu voz o dijeron, es que no parecía ni tu No, voz. no, me dijeron que no parecía Que mi no eras voz, tú, que no era yo, ni tu semblante, como ni, has dicho ni antes. que era otra persona que estaba dentro de mí. Claro, supongo que tus amigos pensarían que realmente habían Sí, poseído. en vez de poseer a la chiquilla, entraron en mí. Claro, porque tú no notaste que a ella le pasara nada, ni a ella Claro, comentar que le pasó nada. ella ¿no? era una más que me estaba mirando como diciendo, ¿estás bien? Ya. Y la cosa es que justamente de los chavales que estábamos, el que más sabía se fue justamente para donde el edificio este que te comenté antes. Se fue solo. Se fue solo y se fue así como agachado, como medio llorando, como sin fuerza ni nada. Y claro, yo en ese mismo instante miré así al suelo y en el suelo pues vi dibujado lo que es una cruz invertida, anticristos, pero vi así como una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. O sea, como si fuesen cenizas. Y me quedé Pero dibujada como... dibujado en el suelo, como si hubiesen pasado así el dedo y hubiesen hecho... Porque, por ejemplo, se me olvidó preguntarte antes, ¿con qué dibujasteis todo la estrella invertida y demás? Era arena. O sea, vosotros lo pasasteis a lo mejor con el pie y se quedó Con ahí. el pie, con el bien dibujado, el redondel bien puesto, la estrella... Había arena y vosotros pasáis Sí. y se quedaba la marca. Sí. Y luego viste las cruces invertidas. Claro, miré en el suelo, vi la arena y vi las cruces invertidas. Y me quedé impactado como diciendo, ¿qué pasa aquí? Porque eso no lo habéis hecho vosotros antes. No. Solamente habíamos hecho el dibujo. Y no preguntaste tú si lo habías hecho tú o quién lo había hecho. O sea, te quedaste... No, nos quedamos todos porque cada uno estábamos en nuestro mundo, en plan como sin fuerza, sin energía, en plan de, ostras, ¿qué nos ha pasado? Mira, Alberto, ¿qué tal? Estamos como un poquillo en shock. O sea, digamos que esas cruces aparecieron ahí. Sí, literalmente, o sea, y fue así como en un segundo, que fue preguntar eso, mirar a mi compañero que se iba, mirar al suelo, ver las cruces, volver a ver a mi compañero, mirar otra vez a las cruces como diciendo, a ver lo de las cruces, y en vez de estar las cruces, estaba la palabra muerte. En lugar de estar las cruces, ponía muerte, pero en plan de las letras sueltas. O sea, rollo desperdigar. Sí, desperdigadas un poco. Claro, que no ponía una palabra exacta, sino estaban desperdigadas las letras. ¿Y habían desaparecido esas cruces? Las cruces habían desaparecido. Joder. Y ya me cogí y me interesé por mi compañero porque se estaba alejando. Todos estábamos como en una piña y en plan de, tío, ¿estás bien? Oye, tal, no sé qué te pasa. Pero claro, él estaba más alejado y estaba apoyado así en la barra de lo que era la valla. Una verja metálica y tal, que se veía el edificio. Y hay que decir que el tipo era fuerte, era grande. Es un tipo que dices, este tío no
no le vas a ver llorar en la vida. Y justamente cuando me acerqué estaba llorando. Y me acerqué en plan de, oye tío, ¿estás bien? Me miró así un poco así como llorando, en plan de, como que le pasaba algo, como angustiado. Y ya fue tocarle, y al tocarle sentir lo mismo que estaba sintiendo él. Y era como desesperación, como odio, como una mezcla muy rara. Y de empezar a llorar igual que él. Una angustia de intentar salir de algún sitio y no poder. ¿Crees que lo que entró a ti pudo haber sido después a él? Puede ser, porque justamente le pasó, justamente cuando se acercó al edificio ese. Él estaba ahí un poco más, como más cansado, más con la cabeza revuelta, y que algo le llamaba a ese edificio. Y fue tocarlo y de repente sentir toda la angustia, todo el dolor como desesperación, y empezar a llorar. Sí, una mezcla ahí de... Y yo al acercarme y tocarle, sentir lo mismo. Vamos a los días posteriores. La cosa es que todavía no ha acabado. Cuenta. Todavía Sí, no ha sí, acabado. Ya cogió el compañero y dijo, tenemos que salir de aquí. Y a la que nos fuimos de allí... Ese pues, mismo, perdona, que estaba llorando y demás. sí, sí. Nos tenemos que salir de aquí, tenemos que abandonar la zona, como dejarlo así sin cerrar nada. Ya sabes que la ouija se cierra, se rompe, se quema. Lo dejamos así tal cual. Y nos fuimos. Nada, No, y según... y a la que cogimos, nos concentramos todos, nos fuimos, sentíamos que algo nos perseguía. ¿En qué sentido perseguir? Algo espiritual, una presencia, Vale, pero... un mal rollo. ¿Pero que estaba instaurado en cada uno de vosotros o que a lo mejor notabais entre todos, pues yo qué sé, unos pasos, unos... Sí, era algo como algo en tu interior, como ahora cuando hacemos las salidas que dices, Sí, que nota... aquí hay algo denso, nota- aquí... eso es, energía densa. Pues eso lo notábamos, lo que pasa es que no sabíamos lo que era. ¿Lo notabais los 6 o hubo gente que lo notaba en especial? Se iba cambiando. Ajá, vale. O sea, había veces que lo sentíamos uno o dos personas, había veces que solo lo sentía uno, pero algo que nos perseguíamos, sí que teníamos la sensación que nos perseguía algo espiritual y que no era muy bueno. ¿Hacia dónde fuisteis? ¿Cuándo? Pues nos dirigíamos al metro porque éramos de otro barrio. Uh-huh. Y justamente hicimos una parada y a una de las chiquillas, hablando con ella, porque se quedó un poquillo ahí que le dolía la cabeza, empezó a llorar también, a sentir lo que nosotros habíamos sentido, rabia, odio y demás, y de repente a la chiquilla se le puso los ojos en blanco y empezó a hablar pues como una lengua así extraña, o al revés, o... Sí, algo que no sabéis. Sí, algo que no y... lo sabíamos. Pero que habéis hecho tú y el otro chico que estaba leyendo también. Claro, y esa chica también estaba con nosotros ahí en una de las puntas. O sea, le dio como una especie de... Sí, como un trance, como un shock, un trance, y empezó a que así se le puso los ojos completamente en blanco. Y empezó a hacer la risita esa y a recitar unas palabras. Y era como unas palabras amenazantes. Sí, que no te estaba preguntando que si había... Sí, había pan. Sí, o sea, no entendíamos, pero sí que te daba la impresión en plan de no te vas a escapar tan fácilmente. O sea, voy a ir contigo. Voy a ir contigo. ¿Alguno de los que estabais de esos 6, pero que no fuera la chica o tú, una persona de los 6 que hubo vivido tanto tu trance como el de ella, notó similitudes? Que dijo, hostia, pues has reído igual que cuando Alberto... Sí, o sea, lo comentamos y dice, parece exactamente, es que le ha pasado exactamente lo que te ha pasado a ti. Parece que se va metiendo entre nosotros, como que quiere meterse dentro de nosotros. Y la cosa es que ya escapamos de ahí
y nos intentamos pues ir cada uno a su casa O sea, ya a Ya. raíz de y a hacer su vida. del trance de esa chica, ya cogisteis cada uno vuestra parada, vuestro metro, tal, y cada uno se fue a su casa, ¿no? Sí, Como que a dormir la mona. más o menos, en plan de, venga, ya hemos hecho el idiota un rato, cada como uno cualquier va a chaval su de 12, 13 años, no, 14, distintas edades que teníamos y bueno, teníamos que seguir nuestra vida. ¿Cómo fue? Y era en plan también con el miedo de que no se enteren los adultos, ¿sabes? Ya, entiendo. Claro, porque tú no contaste nada. Claro, yo en eso- casa no conté nada, yo chito, me cuento esto y ya, ¿Cómo fueron No sé. los días? ¿Cómo fue esa noche? pues fue como densa. Hay que decir que desde ese momento el resto de mi vida ha sido como una pesadez. Como Como el resto de tu vida. O sea, Sí. que hablamos de años. Sí. Es más, yo cuando llegué a la asociación Ujú. me dijeron que tenía cositas pegadas Vale. y que era un adorador de Satanás. Lo que tenía pegado. Eso, aparte de que en otra vida fui monje Sí, y, que estos son los- tenía votos. Esos son los registros acásicos, esos, ¿no? Podemos decir, que es como que te... Pero en cuanto a lo que tú tenías, que tenías ahí Yo lo que una notaba. entidad, una larva, un siervo, un X pegado, ¿no? Sí, claro, era como alguien que me chupaba la energía constantemente, algo. Un ser. Yo antes era, pues, hacía mucho deporte, me movía para un lado, para otro, era súper feliz, jovial con toda la gente. Desde ese instante, como que. Era más vital. En todos Sí, los era más sentidos, vital. en todos los Era, sentidos. era más vital. Claro, es que son muchísimos años, o sea, Sí. notando... Cuando en la asociación te lo quitan, ¿qué notas? Una liberación. Liberación es la Una palabra, liberación. O sea, yo en mi mente, cada cosa que iba a pensar, me venían 20.000 pensamientos, en plan como el ángel bueno y el demonio malo, en plan de una voz aquí, un tal, oye, no hagas esto, no, porque puede pasar esto, no, porque 20.000 pensamientos a la vez. Y luego sobre todo una pesadez en el cuerpo. Yo suelo decir que es como cuando haces ejercicio que te pones las muñequeras estas que pesan 2 kilos y demás, para hacer ejercicio y en los tobillos y demás, para correr, para tal. Pues eso tenerlo constantemente. Y Sí, que realmente al final te estaba quitando la vitalidad. Sí, nunca sí, mejor dicho. O me sea, estaba que era chupando la todo- vida. Me estaba quitando la vida. ¿Tenías también sensación de presencias? Sí. O sea, tú notabas que en ciertos momentos incluso has podido sentir o Y- notar, ¿no? O incluso ver- roces, cosas así, de que te tocaban por aquí, por detrás, por la el nuca, cuello, ¿no? por la nuca. Algún roce que te pasaba así por la pierna, que te acariciaban el brazo. A lo mejor en casa pues sí que notaba algún movimiento de un libro que se caía, una luz que se encendía, se apagaba. ¿Tenías pesadillas también? Pesadillas, O no. sí, bastantes. Muchas, ¿no? O sea, Bastantes. Sobre todo como meterme en como una especie de cueva, agujero, donde llegabas ya al punto que te metías tan adentro que se iba haciendo más pequeño y que no te podías mover y no podías salir de ahí. esa pesadilla era recurrente, o sea, la tenías Sí, muy a la he menudo. tenido varias veces. O por ejemplo, de que se te caía de los dientes, la mandíbula y demás, que te cogías tú, que se me cae, y arrancártela y quitártela poquito a poco. Lógicamente, todo eso del tema de la vitalidad, pesadillas, sensaciones de presencia y demás, lo has relacionado a ese ritual, supongo, ¿no? Supongo que sí. O sea, ¿crees que todo viene de ahí? ¿no? Yo creo que al principio todo viene de ahí. De la pesadez, de la gente que tenía ahí chupándome la energía y ocupando mi mente.
desde que te limpiaron has vuelto a tener esas pesadillas recurrentes, No, esos... no. O sea, digamos que No. han limpiado y En eres el alguien momento que nuevo, ¿no? me limpiaron, o sea, fue como quitarme esos pesos que tenía en la muñeca, los pensamientos que tenía en la cabeza, irse. Sobre todo tenía un dolor constante de cabeza. Como si se me fuese a estallar el cerebro. Como que se hinchase. Como una jaqueca Sí, sí, gorda. como tenerle el cerebro hinchado que iba a explotar. Ujú. Y dolor constante. Y a partir de hacerme estas limpias y de estar en la asociación, pues me he ido como volviéndome a conocer. Como sacar mi nuevo yo. Sí, tiene más vitalidad, no Más tienes dolores de vitalidad, más cabeza. tal, más ganas de hacer más cosas, de compartir, de no ser tan cerrado, de... Porque antes eras más rollo tú, tipo ermitaño Sí, y era tipo no... yo y era en plan de como que estoy enfadado con el mundo. Vale. No quiero a nadie a mi alrededor, no quiero tal. Y era como que la cosa que tenía adentro necesitaba el sufrimiento. O sea, Sí, que yo hacer que me sintiese yo mal porque se alimentase de eso. Justo lo que te iba a decir. Como si esa parte se alimentara Sí. de algo malo. Vamos ya a avanzar hacia el último bloque, por así decirlo. Vamos a hablar, que creo que está de la mano, sobre tu reflexión, sobre el actual tú, por así decirlo. A día de hoy, con todos los conocimientos que tienes y sobre el mundo esotérico y demás, ¿cómo interpretas lo que pasó? ¿Qué pasó allí, a día de hoy? Porque al final, si te pregunto esto hace 15 años, estoy seguro que me vas a responder diferente a que si te lo pregunto hoy. Sí, sí. Pues yo hoy en día te diría que era un niño que era un estúpido. Que esas cosas no se deben de hacer así a la ligera sin tener unos ciertos conocimientos. Y a nivel esotérico, a nivel ritual, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Pues que nos afectó a cada uno. ¿Que fue un ritual que salió mal o...? Sí, totalmente. No cerramos como tendría que cerrarse, por eso yo creo que cada uno nos llevamos algo en su interior y que estas cosas no se deben de hacer a la ligera. ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Me río porque esta pregunta ya te la he hecho fuera de cámaras. Me arrepiento sí y no, porque sí lo volvería a hacer, Vale. pero claro, con mis experiencias que tengo ahora. O sea, con mi... O sea, que volverías a participar en algo así, pero lógicamente Sí, desde el conocimiento que tienes ahora. Claro, tomaría más precauciones para que no me pasase cosas de esas. Ya. Pero sí lo volverías a hacer. Sí, siempre yo creo que la curiosidad mató al gato. Sí. Sí, pero a ver, es duro, o sea, porque al final es una experiencia súper dura que te ha acompañado durante muchísimos años y tiene huevos, o sea, es Yo de lo tener haría, huevos realmente, decir, yo lo haría. yo lo haría en plan de ya encarándome, en plan de no No, solo, no, sí, sí. no solo vas a hacer a nadie más, ¿sabes? En No, plan sí, de- dice mucho al final de ti y de los conocimientos que tienes y del poder, por así decirlo, no, esotérico no, que no tienes quiero, de volver no a quiero hacerlo, porque es en plan- hacer ver que como si fuese masoca que quisiese otra vez que se me metiese. No, yo estoy en el punto de que sé que hay entes, no sé, personas fallecidas o no sé cómo llamarlo, que o están perdidas o que van directamente a hacer el mal. O que necesitan almas para alimentarse, necesitan sufrimiento para alimentarse y no quiero que se alimenten de la gente así como así. Tienen que ir a su sitio, al bajo astral. Vale, o sea que no lo volverías a hacer para volver a experimentarlo, Sino para sino para expulsarles. que exacto, sino para que otra persona Claro, no cargue con lo que cargaste tú, ¿no? ahí está. Claro, Es rollo como como- el Robin Hood de los Es como- espíritus. Sí, No, o sea, no. a ver, es encarándome hacia mi miedo que he tenido tanto en mi espalda y que he sentido yo y decir, ahora estoy aquí, ahora no te tengo miedo, ahora qué pasa. Ahora no te vas a alimentar de mí ni vas a alimentarte de nadie
de los que están alrededor mía. Interesante. Ya para terminar, imagínate que alguien nos está escuchando y ha vivido o está pasando algo parecido. ¿Qué le dirías o quiere hacer esto? ¿Qué le dirías desde tu experiencia? ¿Qué le diría? Que si quiere hacer esto, es libre de hacerlo, no se lo aconsejo, y si lo hace, que por lo menos vaya con alguien experimentado y que sepa. Porque no es una cosa de hacerla a la ligera, no es un juego. No es un O juego. sea, que vaya con conocimientos y Vaya que se prepare, que vaya con protección y que vaya con guías. Esto no se puede hacer así como así. Yo he estado, Ya es que son muchos años. o sea, que no digo la mitad de mi vida, es más de la mitad de mi vida con esa carga a mi espalda. Ya, suena heavy, o sea, es que es heavy. Al final lo que tú dices son muchísimos años lastrando, sabes que llevabas un lastre, literal. Vale, genial, me ha encantado tenerte como invitado, me ha encantado, muchas gracias por contarlo. Y nada más, espero que a todo el mundo le haya servido de ayuda o le haya servido para pasar un ratito agradable escuchando. Y nada más, bienvenidos a La Aquelarre.